Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en Coaching con Estrategias, en las entrevistas, en la intimidad del coach, un espacio de conversación, de reflexión, donde nos acercamos a cada coach a poder conversar sobre su trayectoria, sobre su camino, sobre sus decisiones y poder entender qué los llevó a estar donde él se encontraba y también poder aprender de esta persona y desde el coaching en su grandeza. En esta oportunidad tenemos la generosidad y el honor de tener como el coach invitado a Oscar Anzorena. Bienvenido, Oscar. Hola, hola Alexis, ¿cómo andás? Muy bien, ¿Cómo muy estamos? contento. ¿Estás listo? Listo, cuando vos digas. Sí, Excelente. Bueno, para poder presentarnos, te invito a que te presentes, para los que te conocen, te conozcan un poco más, y a los que no, que poder darle un contexto a toda la entrevista. bueno, bárbaro. Entonces empiezo por lo personal. Soy Oscar Anzorena, tengo ya, hace un rato crucé la barrera de los 60. Vivo con mi compañera, que es Susana, que es mi compañera de vida, que amo profundamente. Mi familia son mis 3 hijos y mis 4 nietos. Así que eso te podría decir a nivel de mi vida personal. A nivel de lo laboral, te cuento un poquito. Yo de inicio, de formación inicial, soy licenciado en comunicación y ahí empecé ya hace muchos años, algunas décadas, una trayectoria donde empecé primero trabajando en todo lo que es la comunicación de organizaciones, de instituciones, esas cosas de la vida. Me fui introduciendo en lo que es la consultoría organizacional. Diría que las dos actividades que he hecho ya durante más de 20 y pico de años son tanto la docencia universitaria, la hice hasta hace unos años y ahí dije, bueno, hasta acá llego, hasta el 2014, 2015, y la consultoría organizacional. Así que durante la década de los 90 me fui formando en posgrados, en distintas formaciones, apuntando esto de lo organizacional, al mundo de las empresas. Sabes que la década de los 90 fue una década donde, al menos en la Argentina, se dieron grandes cambios y transformaciones en organizaciones, no solamente por lo que venía del mundo de lo corporativo, de las multinacionales, sino también por los procesos de privatización, por distintas circunstancias. Bueno, y a mí me tocó la suerte de participar así en equipos de consultores con los cuales me fui formando, fui aprendiendo muchísimo, con gente con larguísima trayectoria. Y te diría que para fines de los 90 tuve la oportunidad, medio esos azares de la vida que la vida te va llevando. Me invitaron a dar un curso, ya no como la parte de comunicación organizacional, sino más las habilidades individuales, un curso que organizaba la Fundación de la Bolsa de Comercio. Y para mí fue un desafío, porque nunca había incursionado por ese lado, y la verdad que fue muy bien, y de ahí me invitaron a una universidad muy prestigiosa que se llama el ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, para dar habilidades de comunicación personal a todos los que ingresaban, eran casi 400 personas, por lo tanto, para mí fue un gran desafío, y ese desafío me llevó a ver otras herramientas, otra formación, pues sentía que ahí tenía todo por aprender. Y ahí empecé a estudiar programación neurolingüística, y ya en el segundo año, estaba finalizando el máster en el año 2000, escuché por primera vez la palabra coach. Nunca la había escuchado, no sabía que existía. Y entonces, bueno, dije, bueno, ¿y qué es eso? ¿No? Porque en realidad estaba en un proceso de búsqueda personal, ¿viste? Sentía que estaba como un 2000, 2001, como un final de época, de los 90 te diría, y también en lo personal. Es difícil
definirlo con claridad, pero son como sensaciones internas. Yo sentía que todo lo que venía, inclusive hasta enseñando, había dos temas que a mí me movilizaban mucho. Uno, haber participado en muchos cambios organizacionales y sentía que los consultores teníamos muchas herramientas, distinciones, teorías para acompañar los cambios organizacionales, pero teníamos muy pocas herramientas para acompañar a las personas dentro de esos cambios. Es decir, para facilitar lo que es la transformación personal dentro de los ámbitos organizacionales. Eso hacía que las personas o sufrieran los cambios o fueran expulsados de las organizaciones o boicotearan. Entonces, era algo que yo venía observando, por un lado. Y por otro lado, que la mayoría de los marcos teóricos, digamos, de las cosas, digamos, que se enseñaban en ese momento, tenían como una base muy desde el conductismo, te diría. Yo buscaba algo con más profundidad. Y ahí, buscando en este tema del coaching, fui un día a escuchar a Echeverría, que vino a la Argentina a hacer la presentación de uno de sus libros, se llama La empresa emergente, y eso me abrió un poco la cabeza, empecé a leer un poquito, y dije, bueno, me quiero formar. Y él, en agosto, septiembre, octubre, por ahí del 2000, hizo una formación de 3 días, que era como el inicio del programa de formación de él, y ahí estuve yo. Ahí dije, ¿qué es esto? Bien. ¿Por qué? Porque sentía que había una mirada desde el ser humano, desde la filosofía, desde la ética, con un nivel de profundidad yo venía buscando, que ni siquiera en la programación neurolingüística lo había encontrado. Si bien me había abierto nuevos horizontes, te diría la PNL, pero hasta ahí, no me había enamorado. Así que bueno, Echeverría no terminó esa formación porque vino el 2001, algunos temas. Bueno, el asunto que terminé en otra escuela. Te diría que cuando empecé a hacer las primeras prácticas del coaching, sentí que había llegado a casa. Sabía que era esto lo que yo estaba buscando. A eso me quería dedicar el resto de mi vida, lo que me quedaba. Y efectivamente, bueno, eso llevó a que yo rediseñara, inclusive, que dejara de trabajar en eso. Inclusive, bueno, fue un cierre, ¿no? El 2000, 2001, todos los procesos, digamos, grandes de cambio, medio que se congelaron, hubo un impasse en todos sentidos, 2001 y 2002, y entonces eso hizo que yo armara mi propia consultora mínima en mi propia casa, digamos así, gasto cero, y ahí arranqué, ¿no? Yo digo, bueno, ahí me fui a cruzar el desierto con una lata de sardinas. Arranqué, pues era lo que yo quería hacer, digamos, trabajar no en general, sino en los temas de desarrollo. En esto me quiero dedicar. Y de hecho mi consultora se llama DPO, es decir, Desarrollo Personal y Organizacional, digamos, ese es mi foco. Yo quiero trabajar en el desarrollo de las personas y de los equipos de la organización. Esa fue mi definición, esa fue mi visión, y dentro de eso el tema del coaching, pero bueno, siempre seguí trabajando en temas de consultoría. En el 2004 tuve la oportunidad de empezar a enseñar coaching. Me llamó un amigo y me dijo, ¿te animás a dar coaching en la Facultad de Psicología de la UBA? Era como, bueno, no sabés que la Facultad de Psicología de la UBA es el ámbito más importante del psicoanálisis, del Freud, de Lacan, digamos, ¿no? Y cualquier otra mirada era como, bueno, yo dije, me animo, yo qué sé, vemos qué pasa. Entonces empecé a enseñar coaching ontológico como un posgrado. Primero fue un posgrado de un cuatrimestre, lo probamos, funcionó. Después le agregamos otro módulo de otro cuatrimestre, así que daba una formación de 2 módulos de 2 cuatrimestres. Durante 4 años lo di, fue muy exitoso, digamos, con un altísimo desafío, porque bueno, el 80% eran psicólogos, gente o consultores o gente con mucho nivel, y eso fue un desafío teórico muy importante. Me llevó también a profundizar muchísimo en toda la teoría, digamos, ¿no?
En esa profundización, en el 2005, por ahí yo sentí que las cosas que yo estaba enseñando no eran exactamente lo mismo que yo había aprendido. Que yo le estaba dando como una vuelta diferente, como que había hecho como una síntesis de distintos recorridos, no solamente de PNL, yo había estudiado psicología gestáltica, algo de transpersonal, había incursionado por lo sistémico, distintas cosas, digamos, yo soy un estudiante compulsivo, digamos, para mí el aprendizaje es algo que siempre me apasionó. Y entonces dije, bueno, yo estoy como enseñando algo distinto, es decir, como que le estoy dando otras vueltas. Entonces sentí la necesidad como de plasmarlo, de poderlo escribir, porque yo digo, hasta que no lo puedo concretar, esto no tiene vida. Y me puse a escribir mi primer libro, que fue todo un proceso de 3 años. Lo terminé a fines del 2007, se publicó en el 2008, el libro Maestría Personal, El Camino del Liderazgo. Es como un mix de temas, digamos, de desarrollo personal, con todas las herramientas, con todas las distinciones del coaching ontológico, pero también con otras miradas conceptuales, ¿no? Como una síntesis. Y justamente en el 2008 decidí como salir, digamos, de este ámbito institucional que era la Facultad de Psicología de la UBA, y llevar esta formación a mi propia consultora. Ahí armé lo que se llama la Escuela de Liderazgo y Coaching de BPO Consult. Y ahí arrancamos, el primer grupo eran de 13 personas, digamos, muy chiquito. Durante todos los primeros años yo hacía prácticamente todo. Primero empecé alquilando un salón de una consultora amiga, después armé mi propio salón, mi propia estructura, y ahí avanzamos. Y empezamos con te diría, una carrera que era de 1 año, después fuimos cambiando, fuimos incorporando, digamos, otros elementos, otras distinciones, otras herramientas. Hoy tenemos una carrera de 2 años, una carrera que está muy, muy consolidada, te diría. Bueno, y ahí estoy haciendo mi camino, no sé si ya, más que una presentación personal, ya te estoy contando otras cosas. Pero te diría que en ese camino fui escribiendo otros libros, tengo 4 libros escritos y algunos específicos del coaching ontológico. Y bueno, contento, orgulloso, hoy tenemos un equipo muy, muy consolidado dentro de la escuela, de coaches que se han formado, todos se han formado, digamos, en la escuela, todos se han formado conmigo, pero también han hecho también su formación, y bueno, muy, muy contento, muy orgulloso de lo que hemos podido construir como equipo de trabajo de la escuela, ¿no? Así que bueno, Hemos hecho una respuesta demasiado larga para una pregunta, así que Está muy bien, pero bueno, completa por ahí responde a varias preguntas. De todas formas, es la idea poder conocerte y bueno, también esto lo que hablábamos fue como digamos fuera de cámara, cómo el camino se va construyendo en el tiempo. Ahora te pregunto, esto de que decimos que la persona puede tener conversaciones, vocecitas o angelitos, como cada uno lo quiera llamar, ¿cuáles serían tus voces internas que tenés hoy en día, si los querés compartir obviamente, para desarrollarte, crecer, motivarte, empujarte, la palabra que te haga sentido? ¿Cuáles esas palabras que te decís a sí. vos mismo? Mira, yo creo que los desafíos que yo hoy me planteo tienen que ver también con una etapa de la vida, digamos, ¿no? Y yo te diría que yo al menos me iba planteando, si vos decís, mira, decime una palabra que en este momento pueda sintetizar todas estas conversaciones que vengo teniendo los últimos 2 o 3 años y las que yo me planteo para los próximos, diría que la palabra que he encontrado hace poco es legado. Es decir, tiene que ver con qué estoy yo dejando, qué estoy construyendo, qué
cosa puede ascenderme a mí más allá de lo que yo pueda hacer hoy efectivamente, digamos, ¿no? Ahí he puesto el foco, ¿no? Es decir, en cómo se han ido formando y consolidando todo el equipo de instructores y de facilitadores de la escuela, acompañándolos a que a su vez ellos vayan haciendo sus propias acreditaciones. Vos sabés que en el coach, uno cuando arranca, yo siempre le digo a los alumnos, cuando están formándose, ven el tema de certificar como un lugar de llegada. Yo digo, cuando ustedes efectivamente certifiquen, se van a dar cuenta, al menos los que quieran dedicarse al tema del coaching, porque hay mucha gente que certifica y sigue con otra profesión que ya viene, ¿no? Pero los que se quieran dedicar al coaching se van a dar cuenta que el lugar de certificación en realidad, más que el lugar de llegada, es un lugar de partida. Uno arranca ahí, arranca la profesión y arranca. Lo que tiene el coaching, que para los que se dedican a trabajar y a seguir formándose, etcétera, etcétera, las asociaciones hacen lo que yo denomino una acreditación de segundo nivel, digamos, ¿no? Es decir, los senior coach, los master coach, es decir, de alguna manera de dar cuenta de ese recorrido profesional. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es justamente acompañar a toda la gente de mi equipo, es decir, los tutores, los facilitadores, que vayan recorriendo ese camino, que se sigan formando, que se sigan capacitando, que se especialicen en este tema de formar coach, y que vayan logrando sus acreditaciones como senior coach y master coach. Yo te diría que la gran mayoría, digamos, del equipo lo ha logrado. También, digamos, esto pueda seguir, no necesariamente, así como te decía, cuando inicié, lo hacía todo yo, desde las clases, corregir las guías, hacer las sesiones de certificación. Bueno, hoy hay todo un equipo que trabaja y que se va consolidando. Otra de las cosas que fui haciendo es armar postítulos, es decir, formaciones de posgrado, de postítulo para los coaches, ¿no? Entonces, una que se llamaba el coaching avanzado, es decir, que eran talleres de práctica de competencias de coaching. Después, hace 2 o 3 años, desarrollé otro postítulo que era la constelaciones sistémicas en la práctica del coaching. Yo me formé como constelador, aunque no digo soy constelador, pero sí utilizo muchas herramientas de lo que se llama las constelaciones sistémicas en la práctica del coaching, ¿no? Entonces, durante 2 años desarrollé eso y este año arrancamos con otro postítulo que la verdad que estoy súper contento con eso, que se llama Consultoría y Coaching Organizacional, ¿no? Con la idea de cruzar estas dos disciplinas. Yo te decía, yo vengo de la consultoría y bueno, y hoy me defino más que como consultor, también como coach organizacional. Entonces me planteé ese desafío, convoqué a todo un equipo de instructores y empezamos a desarrollar eso. Ya estamos en el segundo mes del postítulo y estoy escribiendo un 5.º libro, es decir, te diría que tiene que ver con eso, es decir, pensar en que, bueno, estoy en el último tramo, que pueden ser no sé cuánto y ni me lo planteo, pero sí entender que para mí lo importante es eso, es decir, como dejar un legado y dejar cosas que después me trasciendan, que vayan más allá de lo que yo puedo hacer prácticamente. Excelente. Ahora, si yo en este trayecto que he escuchado que digamos, has hecho, seguramente has tenido formadores, maestros, facilitadores, y hay enseñanzas que te han conectado, algunas más que otras. Y te pregunto, ¿hay alguna de esas enseñanzas que tenés con vos que la decís independientemente que la hayas tenido hace 10, 15 o ayer, pero las tenés bien frescas como diciendo, esto que me regalaron lo llevo conmigo para tenerlo en cualquier lugar que estoy? ¿Hay algo de eso que puedas tener si nos querés compartir? No quién fue, sino ese Sí. aprendizaje.
Sí, yo te diría que uno elige sus maestros, ¿no? Que tiene que ser como una sincronía entre alguien que viene a tu vida o que uno busca, pero a su vez, una vez que uno lo buscó, lo conoció, lo adopta como maestro, ¿no? Y para mí hay dos características fundamentales que siempre distinguieron a aquellos que yo entendí como maestro. Uno, la pasión por lo que hace. Gente que se dedica a eso más allá, es decir, que como un trabajo, como una pasión de vida. ¿Bien? Que es un apasionado de lo que hace, que sigue estudiando, que no es que, uy, son las 5 y me voy a vivir mi vida porque terminó el trabajo, sino que tu trabajo y tu vida es todo lo mismo, entonces en ese devenir estás. Eso por un lado. Y por otro lado, la coherencia. Para mí es muy importante, yo alguien que sea súper teórico y lo que después en su práctica concreta no pueda reflejar aquello que dice en su hacer, definitivamente no. Y a veces es muy común eso, ¿no? Sobre todo en los grandes gurúes que, bueno, a mí maestro es aquel que es coherente en todos los ámbitos de su vida. Yo al menos lo he elegido así. Y es eso lo que yo trato a su vez de transmitir, ¿no? La pasión por lo que hago y la coherencia en el vivir. No solamente cuando uno está frente a un grupo de cursantes, sino en las reuniones de equipo, en todo lo que yo hago, ¿no? Trato de la coherencia ser lo más importante de mi vida. Muy bueno. Antes, cuando escuché que me estabas contando, escuché esto de que los alumnos ven el punto de certificación como algo de llegada y vos traías esto de partida. Ahora te pregunto, ¿hay otro espacio que vos reconozcas como formador donde decís, comúnmente los alumnos que vienen o los alumnos de coaching tienden a tener esta situación, esta dificultad, esta problemática, que vos la podés reconocer como que es más de la persona que desde el aprendizaje? Y si es así, ¿hay algo que vos detectes y podrías regalarle algún tips, alguna ¿Ah? consejito? Mirá, no sé, yo no soy muy amigo de los tips porque cada uno, que si parecería, viste, si esto uno por definición de profesión nosotros nos damos consejos y el tip sería como un consejo rápido, ¿no? Que uno da. Y por lo tanto, desconfío de los tips. Pero te diría, primero, es decir, a ver, como contexto te diría que hoy el coaching, al menos en la Argentina, es una profesión. Eso es toda una definición que hace unos años no existía. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando yo al menos empecé, bueno, iba cruzando esto de la consultoría con el coaching y eso me generaba la posibilidad de insertarme en ámbitos de empresas, de organizaciones. Es una profesión. Es decir, quiere decir que esa disciplina que existía ya hace unos cuantos años logró demostrar en un mercado un valor agregado. Demostró prácticamente que la gente, individuos, equipos, organizaciones que contrataban coach, ese contratar les agregaba valor. Por lo tanto, validaban eso y seguían demandando ese producto o ese servicio que se ofrecía desde el coach. Entonces yo creo que para que haya una profesión tiene que existir estas dos cosas. Por un lado, una disciplina, ¿no? Con un marco teórico, con herramientas, con competencias profesionales consolidadas. Yo creo que se ha ido consolidando muchísimo estos últimos años. Y por otro lado, un mercado que demande coaching. Porque hay otras disciplinas, también muy válidas, muy interesantes, no han logrado eso. No sé, por ejemplo, la psicología social, que en un momento fue un boom y había cientos de psicólogos. Conozco muy pocos que hayan logrado trabajar de eso. Los counselors, por ejemplo, lo mismo. Bueno, hoy el coaching, diría, sobre todo en el ámbito de las empresas, pero también se están abriendo otros mundos como el deporte, la educación, ¿no es cierto? El coaching de vida, que implica que hoy es factible trabajar de coach y vivir de esto. No solamente enseñando, porque hay toda una tendencia de gente que dice, bueno, voy a vivir de coaching, pero enseño coaching nada más. Bueno, eso es una posibilidad, no es que esté mal, pero digo,
Yo hablo vivir, es decir, haciendo coaching, ¿bien? Que es distinto a enseñar coaching. Es decir, yo creo que en la Argentina hay más gente que vive enseñando coaching que haciendo coaching, lo cual también eso genera otra, otra conversación pues, más compleja. ¿Cuál es la formación, digamos, real que tienen los coaches cuando egresan de las escuelas? Digamos, hay toda una conversación que escapa de este marco. Pero te diría que, primero, la primera pregunta que se tiene que hacer, digamos, los coaches trabajamos con personas, con seres humanos, y eso implica una responsabilidad enorme. Enorme. Nosotros, realmente el nivel de exigencia que tenemos para certificar, yo creo que es bastante alto y lo hemos ido inclusive subiendo, porque entiendo eso, digamos, alguien que está facilitando el proceso, el camino de otro, tiene que tener primero un proceso de trabajo personal propio, y por otro lado, todo un conjunto de herramientas, de distinciones que le permite hacer esto profesionalmente y efectivamente. Entonces, la primera pregunta es si los que han certificado como coach sienten que tienen esa formación, si bien, por supuesto que es una profesión que uno nunca deja de aprender. Entonces, por supuesto que cuando arranca gateando y bueno, y uno con esta idea de que no, sí, se va a equivocar, va a haber errores, siempre hay para aprender. Esto es lo maravilloso del coaching, que uno siempre puede seguir agregando experiencias, mejorando sus prácticas, incorporando otras disciplinas, incorporando otras técnicas de otras miradas, de otras disciplinas teóricas. Así que ese es el primer punto. El segundo es un tema de habilitarse personalmente, digamos, ¿no? Es decir, de saber, lo que decimos los coaches, saber ser oferta en el mercado, mostrarse, ¿no? Venderse y tener una propuesta de valor. Me parece que esas son las cosas más básicas. No sé si esto es un tip o es al menos un planteo más general, pero yo lo veo así. Y después cada uno tendrá que encontrar su camino. Hay gente que por ahí viene, no sé, te digo, del mundo del deporte, viene del mundo de educación. Y yo creo que esa es otra conversación que tiene que ver con que en la medida que el coaching se ha ido consolidando como profesión, también se abre las especializaciones. Yo siempre planteaba esto y me acuerdo que en la COP en el año 2013, 2014, esos encuentros de coaching, me invitaron a ser uno de los conferencistas y planteé que para trabajar en el mundo de las organizaciones, el coach debería incorporar otras distinciones que no son únicamente las específicas del coaching, sino una mirada más sistémica de cómo funciona una organización, bueno, una serie de cosas. Y eso generó toda una conversación, una discusión que no todos estaban de acuerdo. Algunos decían, no, nosotros trabajamos en conversaciones y entonces no importa si esa conversación es en un ámbito privado, una organización, una empresa, es lo mismo. Hoy yo te diría, eso se ha puesto en discusión y el año pasado, te digo, hicimos un encuentro de la FICOP, de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, donde fuimos todos los de toda Latinoamérica, donde iban todos los formadores, todos los directores de escuela, gente que se dedica hace muchos años a formar coaching. Y una de las oradoras era Elena Espinal. Y ella justamente planteó esto, ¿no? Es decir, la necesidad que hoy tiene el coaching de ir especializándose. No es lo mismo trabajar en una empresa, trabajar en un club, trabajar en una escuela, ¿no? Es decir, el coaching educativo, el coaching deportivo, el coaching organizacional, tiene, además de esta base de coaching, es decir, como que se están como desarrollando y cada vez más el mercado demanda eso, que vos trabajes en el ámbito que de alguna manera conozcas, ¿no? Y eso también es como una invitación a que cada uno vaya al ámbito que le resulta más cómodo, más amigable o más conocido. Te diría eso por ahora. Está entendible. De todas formas, es un espacio para la reflexión. O sea, cada palabra que me regalás o nos regalás a los que puedes llegar a ver, un espacio para replantearse esto que decías vos, cuál es mi visión y hacia dónde quiero ir. Ah, por supuesto, por supuesto.
Ahora te invito a un tipo, yo lo llamo juego, no sé si vos podés, como, que es, al principio te presentaste desde el lugar de personal, la familia, después del lugar profesional y la trayectoria que has. Ahora te invito para presentarte como si vos fueras un personaje, un superhéroe, una historieta, un personaje de la televisión, o alguien que vos quieras diseñar. No necesario tiene que ser alguien que ya exista, sino ¿Ah? algo que vos quieras diseñar o que quieras elegir. ¿Y quién sería ese personaje y qué características describirías de ese personaje que te presentás? Mirá, a ver, esto que vos me traes, me vino así como una imagen muy fuerte de hace ya, no sé, 30 años. Eh, Iniciaba, y lo hice terapia gestáltica, primero a nivel personal y después como en un grupo. Y cuando iniciaba en ese grupo, ya hace muchísimos años, eh, la coordinadora, la terapeuta, eh, es una de las personas que yo creo que a mí me salvó la vida, ¿no? Salvó entre comillas, pero bueno, porque yo empecé por una crisis personal, esas crisis de los 40, ¿no? Eh, y bueno, eso marcó un rumbo, un cambio de camino muy grande en mi vida. Lo que nos planteó esta persona como desafío a presentarnos grupalmente, nadie se conociera, la primera vez que veíamos la cara, que cada uno se presente contando un cuento, una historia, que de alguna manera reflejara su vida o quién era, pero sin decir nada concreto. Y yo me acuerdo que en ese momento inventé algo, es decir, por el horóscopo chino, no sé si crees en este tipo de cosas, pero yo, Yo escucho. de alguna manera, justamente en ese momento a mí se me abrió, bueno, estaba leyendo ese tipo de cosas, y yo personalmente soy dragón en el horóscopo chino. Y entonces el dragón es el único animal mítico, es decir, que no existe supuestamente, y dicen que las personas que son dragones no reencarnan. Esto es según la visión de los orientales, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que tienen muchas vidas en esta vida. Entonces yo fui contando distintas etapas de mi vida. O sea, yo nací en una casa, mi papá era médico de clase media, eh, eh, tuve esa vida hasta los 20 años. A partir de ese momento es un corte muy grande y tuve otro tipo de vida, digamos, no te voy a contar la vida, toda la vida, pero yo siento que fui haciendo como muchos tipos de vida diferentes. Y en ese momento, digamos, tipo los 40 años, arranqué este camino. Y te diría eso, digamos, que lo que yo aprendí es las crisis muy profundas pueden ser tremendas oportunidades, ¿no? Que a veces, ¿viste? Uno lo dice como un cliché, bueno, ¿viste? Las crisis también son oportunidades. Y yo, desde la cama de un hospital, mirando el techo y con un suero, decidí que iba a cambiar mi vida. Y no tenía la menor idea por dónde, y ahí empecé a buscar, empecé a buscarme, porque entendía que lo que había hecho hasta ese momento no era lo que quería hacer la segunda mitad de mi vida. Jung, Jung, no sé si lo ubican, un gran referente dentro de la psicología, que era uno de los discípulos preferidos de Freud, y después hizo otra búsqueda totalmente distinta. Muchos lo consideran como el iniciador o el padre de lo que es la psicología transpersonal. Y él habla de la crisis de la mediana edad como una gran oportunidad, ¿no? De decir, esta pregunta que uno dice, bueno, esto que me trajo hasta acá, ¿me va a llevar hasta allá? ¿Es lo mismo que quiero hacer? ¿No? Y esto muchas veces inclusive es la misma pregunta que se hacen los coaches. Bueno, ¿qué querés ser vos en este momento de tu vida? Lo que yo decidí que lo que quería hacer no tenía ni idea, pero que no era lo que venía haciendo. Bueno, y ahí empezó un proceso de búsqueda también desde lo espiritual y desde distintos tipos de lugares,
me fue llevando hasta acá. Así que yo no sé si te podría decir un personaje que me represente, pero sí alguien que siente que tuvo muchas vidas en esta vida, ¿no? Todas válidas porque todas me han dejado una experiencia y es eso, un aprendizaje. Yo creo que hemos venido a esta vida a aprender, básicamente. Yo me declaro un aprendiz permanente y creo que eso, por un lado, te abre la cabeza y por otro lado, te hace más liviana la vida, digamos, ¿no? Porque uno siente que siempre tiene algo más para aprender, ¿no? Y eso, más que un obstáculo, es un gran desafío. Muy bueno. Ahora te invito a un viaje, de estos que se pueden, porque vamos con la imaginación. Si querés, obviamente, yo te invito, vos decidís. Un viaje al pasado y otro al futuro. Un viaje al pasado a una época donde vos decidas y tendrías la oportunidad de encontrarte con vos mismo en otra edad. ¿Qué tipo de conversación, más que algo pequeño, que un consejo, una pregunta, eh, algún pensamiento, compartirías con vos mismo si tendrías la posibilidad de ir al pasado y volver? Y el otro viaje es al futuro. ¿Qué posibilidad, qué conversión tendrías con vos del futuro en ambas situaciones? Bueno, vamos por la primera. Mirá, hay algo que yo siempre sentí, siempre. Y recién después de transitar todo ese proceso de los últimos años, te diría que le pude poner nombre, conceptualizar, y lo escribí en mi primer libro, Maestría Personal. Es un concepto, no sé si leíste a Carlos Castaneda. Es un autor que en su momento, ya por la década de los 60, fue bastante conocido. Es un antropólogo yanqui, que se fue a México a hacer un trabajo de antropología, de investigar un poco la cultura de los pueblos originarios, y en ese devenir conoció a un chamán, a Don Juan. Hay un libro que fue muy conocido en su momento, se llama Las enseñanzas de Don Juan. Don Juan Matus era un chamán, y él, bueno, hay una sinfín de enseñanzas. Una de las enseñanzas que decía Don Juan, le decía: mirá, hay miles de caminos, miles de caminos. No hay uno que sea bueno y otro malo. Hay miles de caminos y vos tenés que transitarlos sin prejuicio. Si un camino transitaste hasta acá, ya sentís que no es el tuyo, que ya no sirve, que te aburre, déjalo, no tengas miedo. O si hay otro que quieras empezar, pero no sabés si podés, bueno, metete en ese camino. Porque seguramente digamos, en ese camino vas a aprender todo lo que tengas que aprender. Y es una sola pregunta que tenés que hacerte para ver si estás en tu camino. La pregunta es: ¿este camino tiene corazón para mí? Entonces, esta es la pregunta clave. Yo le diría, cuando vos decís, bueno, el tip, la pregunta es: ¿este camino tiene corazón para mí? No hay un camino. Bien, nosotros hemos sido siempre enseñados en esta cultura en la que todos hemos crecido, en buscar como estándares de éxito, ¿no? Buscar modelos, a ver, modelos de éxito económico, profesional, académico, cada uno, ¿no? Pero fíjate si haces esto, si estudias lo otro. En realidad, hemos sido educados para mirar afuera, muy poco para mirar adentro. Yo creo que las grandes respuestas de los seres humanos siempre están dentro de uno. Por eso yo digo, la gran herramienta del coach es no dar consejos y hacer preguntas diferentes, porque preguntas que hagan que la persona pueda reflexionar mirándose a sí mismo, viendo lo más profundo de su ser, conectándose con su espíritu. Esta pregunta es: ¿esto que estoy haciendo, esto que quiero emprender, tiene corazón para mí? ¿Voy a transitar mi camino con corazón? Para mí esta es la pregunta clave. Yo creo que he transitado por muchos caminos, pero siempre esto buscando eso. ¿Cuál era mi camino con corazón?
Y por eso te decía que en esa, por ejemplo, te traía este comentario a fin de los 90, todo lo que yo había transitado, que me había gustado, había aprendido muchísimo, sentía que era como un fin de época. No tenía muy claro, seguía buscando. ¿Sí? Hasta que uno, si no cesa en su búsqueda, seguro que encuentra. Por eso te decía que cuando me encontré haciendo las primeras prácticas de coaching, dije, a esto. Yo no sabía qué era, ¿no? Pero lo sentís en el cuerpo. Entonces, te diría que si me decís ir al pasado, me diría eso. Yo creo, rescato en mí eso. Después de éxito, de fracasos, de situaciones dolorosas, de millones de cosas, rescato el haber siempre seguido buscando, aun cuando no tenía la respuesta, porque a veces uno la tiene y a veces no la tiene, ¿no? Nosotros trabajamos esta idea de la visión, hacia dónde quieres ir, pero lo cierto es que muchas veces, cuando uno trabaja como coach y hace esta pregunta, la gente no tiene muy claro hacia dónde, porque no es una pregunta, pero para mí la clave es esa, poder como coach conectar a las personas con su voz interior, con esa pregunta, ¿esto tiene corazón para vos? ¿Esto que vas a hacer? ¿Esto que quieres emprender? ¿Este objetivo? ¿Esta visión? Lo que sea, emprendimiento. Yo, si me respondo eso yendo al pasado, te diría, rescato en mí eso. Siempre he ido buscando algo que a mí me hacía sentido, más allá del deber ser. Siempre nos cruza porque somos seres sociales y siempre tenemos mandatos familiares y mandatos sociales que evidentemente habitan en nosotros, ¿no? No sé si con esto te respondí, al menos una parte de la pregunta. Toda respuesta es buena, no, no hay estipulada, así que está todo más que bien. Bueno. Ahora te pregunto, en esto que has transitado como alumno, ¿hay algo de lo pedagógico que vos hayas recibido y que vos digas cuando me toca a mí, sin importar quién fue, cuando me toca a mí ocupar este lugar que ocupás hoy, de poder formar, algunas cosas escuché que me has dicho, pero algo de que vos decís, yo esto no lo repito porque me parece que un facilitador no tendría que tener? Eh, Te respondo al revés, no el no, sino el sí, te digo. Yo es una cosa que aprendí hace ya muchos años, pero yo vengo del mundo de lo académico. Yo, no sé, creo que mi primer trabajo dando clase en la universidad fue en el año 88, 89, así que y di clases casi ininterrumpidamente hasta el 2015. Así que yo vengo del ámbito, digamos, de donde lo duro, lo conceptual, digamos, que vos no te podés parar frente a un grupo, tanto sea de grado, de posgrado, lo he dado en maestría, título, del otro lado siempre te desafían teóricamente, entonces para mí lo conceptual, lo teórico siempre fue muy importante, muy valioso, lo sigue siendo. Me di cuenta en un momento haciendo una formación, yo como alumno, la gente que facilitaba esos espacios realmente no tenía una gran solvencia académica, teórica, pero lograban cosas muy interesantes porque generaban ámbitos emocionales, contextos emocionales, donde la gente no solamente se sentía bien, sino que se abría, compartía, y donde lo emocional era muy importante. Y me descubrí que cuando yo me paraba frente a la gente no valoraba eso, no le ponía foco ahí, sino que ponía foco más en lo que yo transmitía teóricamente, de qué manera, ¿no? Y ahí para mí fue un clic, darme cuenta de eso, donde no solamente el bagaje teórico, la solvencia conceptual que uno transmite es súper importante, pero también de la manera, ¿no? La metodología que uno utiliza, las dinámicas que genera, el contexto emocional donde la gente puede, sobre todo los temas que nosotros trabajamos, ¿no? Que se meten con uno mismo, donde uno tiene que poner el cuerpo, donde tiene que mirarse para adentro, donde tiene que compartir con el otro. Entonces te diría que eso para mí fue un clic, darme cuenta de eso y que yo tenía que cambiar y que yo tenía mucho para aprender porque no era algo
venía de otro palo, ¿no? Es decir, entonces era como algo que tenía que aprender y bueno, por supuesto me puse pilas para aprenderlo y obviamente hoy diría que en nuestra escuela es algo muy importante este tema de los contextos emocionales, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Vamos a ir redondeando, no terminando, pero redondeando como quien dice, nos ponemos el saco, pero todavía no nos vamos. Como quien dice, si alguien quisiera, dijo, profundizar o por ahí aclarar o preguntarte algo de lo que pueda llegar a escuchar en esta entrevista, ¿cómo puede contactarse con vos? ¿Cómo puede contactarse? Mirá, empiezo por darte las coordenadas de nuestro sitio web de la Escuela de Liderazgo y Coaching de DPO Consulting. El sitio web es www.dpoconsulting.com. Insisto, DPO es Desarrollo Personal y Organizacional, consulting.com. DPO Consulting. Ese es el sitio web. Y si alguien quisiera por ahí escribir un mail, mi mail es oscar@dpoconsulting.com. Y bueno, por las redes, no me acuerdo de memoria todas las redes porque es algo que yo estoy poco, todo lo maneja mi mujer. Pero si pones Oscar Anzorena en Google, seguro que vas a llegar. En LinkedIn pones Oscar Anzorena, vas a llegar. Y bueno, estoy ahí a tiro de una piedra, no hay forma de que no me encuentren si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. Buenísimo. Nos quedan dos preguntas, así vamos avisando. La penúltima pregunta es, imaginemos que vos seas el entrevistador y tengas un entrevistado, que también sos vos. ¿Qué preguntas te harías a vos mismo que te dé un valor agregado en tu estar siendo diario? ¿Qué pregunta me haría? A ver, la última parte no te entendí. A ver. No, no pasa nada, por ahí me expliqué mal, perdón. A ver. ¿Qué pregunta te harías vos mismo que te daría como para aumentar tu potencial, para crecer más, para desafiarte, como para Ajá. moverte de donde estás? Eh, Una de las preguntas clave que hacemos los coaches, yo te diría que es una pregunta, sobre todo los coaches ontológicos, ¿no? Es decir, este tema de quién estás siendo y quién quieres ser, ¿no? Es decir, esta pregunta, siempre el coaching está muy vinculado a la acción, ¿no? Es decir, en función de los resultados, en función de los objetivos, en función del compromiso. Pero uno de los aspectos distintivos del coaching ontológico es la pregunta por el ser. Y en esta etapa de mi vida, ¿quién me gustaría también estar siendo? Si bien estoy muy contento con quién estoy siendo, está claro. Pero, ¿qué le agregaría? ¿Quién te gustaría estar siendo? Tal vez alguien sería a veces más tolerante, más abierto. Sigo aprendiendo mucho en comunicar mis afectos a mis seres queridos, a la gente con la cual comparto, con mi equipo, pero tal vez me parece que siempre es un camino de seguir aprendiendo, este tema de poder conectar desde lo más profundo, ¿no? Desde el amor, decía uno de mis maestros que fue don Humberto Maturana, que falleció hace muy poquito. Él hablaba del amor y muchos no lo veían mal, como parecía que... Bueno, pero él veía este concepto del amor universal, del amor de esta cosa de los seres humanos, ¿no? Que uno puede conectar desde un lugar de apertura, de aceptación. Él decía, no de tolerancia, sino de aceptación. Para mí, yo tuve la suerte de formarme con él hace 15 años, en el 2005 creo que fue, y una de las distinciones que me regaló en ese proceso fue esto, ¿no? Esta diferencia entre relacionarse con las personas desde la aceptación y no desde la tolerancia. Él decía, cuando vos estás tolerando al otro ya hay una emoción de rechazo, de cuestionamiento, estás como
En cambio, aceptación es la apertura, el otro es como es, y te gusta más, te gusta menos, pero es, él decía, el legítimo otro. Así que a mí esto sigue siendo un camino de aprendizaje. Así que tal vez esa pregunta sigue vigente. Excelente. Y la última pregunta es, entendemos desde el coaching que una pregunta es más importante que una respuesta. ¿Qué pregunta, si me permitís obviamente, te gustaría regalarle a los que escuchen esta entrevista y por ahí la pueden contestar abajo ahí, y que los invite a ellos a desafiarse, a crecerse, a moverse, a Ajá. elegir algo que les conecte con su corazón, como te escuché? Bien, entonces puede ser esa pregunta. Lo que están haciendo hoy es su pasión. ¿Cómo se ven de acá a unos años? ¿Cuál es su visión? ¿Qué valores tienen su visión? ¿Qué les gustaría estar siendo de acá a unos años? Y ese camino que están recorriendo hoy o que les gustaría empezar a recorrer, y ese camino tiene corazón para ellos. En forma individual, no hay una respuesta universal para eso. Es decir, y esto es la fortaleza y la profundidad de esa pregunta. Solo cada uno la puede responder. La visión no es importante por lo que es, sino por lo que significa para cada uno de nosotros. ¿Qué significado tiene? Porque ese significado es lo que nos da el propósito, lo que nos da qué sentido tiene aquello que yo me levanto todos los días y cualquier cosa que haga, las que más me apasionan, aún las que no me gusta, por ejemplo, yo qué sé, llevar la administración de mi escuela, no es alguna cosa que me guste, ¿se entiende? Pero la hago porque tiene un sentido, porque tiene un significado, es una construcción. Entonces, el sentido tiene que ver con eso. Es decir, y por supuesto se relaciona con esa pregunta del camino con corazón. Así que yo creo que tal vez esa sea para mí como pregunta, es una pregunta universal y tiene una respuesta absolutamente individual. No existe ninguna respuesta correcta con esto. Es decir, cada uno se lo tiene que responder desde lo más profundo de su corazón. Y la respuesta de hoy puede ser que no sea la de mañana, ¿sí? Porque eso también va cambiando. Lo que hoy me da sentido, a veces mañana no. Yo siempre digo que a veces veo parejas de 80 años que van de la mano y vos le preguntás y no sé, se enamoraron a los 18 años. Yo digo, es una maravilla, ¿no? Que alguien pueda estar enamorado toda la vida y a veces nos pasa lo mismo con la misma profesión, que nos dedicamos siempre a lo mismo y siempre nos sigue apasionando. A veces, como las parejas, uno se va enamorando muchas veces en la vida y se separa y siempre las separaciones son dolorosas y los inicios tienen incertidumbre. Y a veces con las profesiones nos pasa lo mismo, ¿no? Que aquello que nos apasionó en otro momento nos empieza a aburrir y entonces buscamos otros caminos y buscamos otros desafíos. Y esos cambios tienen siempre una característica. Cuando uno deja algo que conoció, siempre es un poco un duelo. Y cuando inicia algo nuevo, siempre hay una incertidumbre. Si ese camino, insisto, individualmente, consideran que eso tiene corazón, que eso los desafía, los llama, los apasiona, no duden en emprender ese camino, porque en ese lugar van a aprender todo lo que tienen que aprender. Y vinimos a esta vida a aprender, así que no hay otra. Excelente. Muchísimas gracias, Oscar. Mi nombre es Alexis Kabenowski. Agradecemos a Oscar Anzorena por todo lo que nos regaló y todo lo que nos ofreció, por tu tiempo, tu generosidad. Muchas gracias, Oscar. Gracias a vos, un gusto.